100.5 de FM, es ahí donde nos está escuchando en este momento, que estamos platicando con el doctor Aldo Guerrero, él es otorrinolaringólogo, sobre pólipos nasales, cuáles son sus causas, cómo se forman. Y habíamos platicado acerca de cómo las alergias pueden producir pólipos. ¿Por qué? ¿Por la irritación de la mucosa o cómo se forman estos pólipos? Lo que sucede aquí, los pólipos entran dentro de una clasificación de unas patologías conocidas como rinosinusitis crónica. La rinosinusitis no necesariamente nos estamos refiriendo al término sinusitis infecciosa, que habitualmente es lo que se maneja en la población en general. Nos estamos refiriendo precisamente a cuadros de inflamación crónica, es decir, que duran más de 12 semanas a nivel de esta mucosa de la cual hablábamos, de la capa interna de la nariz. Esta rinosinusitis crónica puede ser con o sin pólipos, evidentemente, y se relaciona sobre todo con las alergias, porque lo que sucede es que las alergias tienden a producir, entre muchas otras cosas, inflamación de las capas de la misma mucosa y las capas que se encuentran un poquito más profundas a la mucosa, lo que produce un aumento en la cantidad de líquido que hay en estas capas nasales. Esto produce la formación de sacos, por así decirlo, muy habitualmente se les conoce o se les confunde, se les determina como racimos de uvas de estas mucosas dentro de la nariz. De esta manera los pólipos se pueden relacionar con las alergias por los cuadros inflamatorios. Aunque hay evidencias muy controversiales en si siempre un paciente con pólipos va a tener alergia o si siempre un paciente que tenga alergia va a tener pólipos, es muy habitual que se relacionen entre sí. Más o menos, ¿cuál sería la relación, digamos, entre pólipos y alergias? ¿La relación de cuántos? Los porcentajes son muy variables dependiendo de los estudios que se tomen como referencia, pero podríamos decir a grandes rasgos que, por ejemplo, la población general, tomando en cuenta la población general, 4% de ellos pueden llegar a tener pólipos de forma clínica, es decir, pólipos que se manifiesten en el paciente con obstrucción, con problemas para respirar. Y ha habido muchas investigaciones, artículos inclusive, que estudian en pacientes, por así decirlo, en cadáveres de disección, en autopsias, donde se demuestra que hasta 40% de estas autopsias los pacientes llegan a tener pólipos a nivel de la nariz. A lo mejor. Exactamente, y nunca lo supieron. Pero también la calidad de vida de los pacientes no es tan buena. Exacto. Lo que pasa es que nos acostumbramos a respirar mal. Por eso preguntaba al principio, o sea, ¿cuánta cantidad de gente no respiramos bien? Exacto. Y te acostumbras y no está bien. A ver, ¿cuáles serían los síntomas que dan los pólipos? El síntoma principal es precisamente obstrucción para respirar, obstrucción nasal, dificultad para respirar. Es un paciente que de forma constante tiene la nariz congestionada, y que esta congestión a nivel de la nariz no se dé de forma tan sencilla, sino que la está presentando de forma continua, y que no se hace más manifiesta de forma necesaria con algún cambio en el clima, por ejemplo, o con algún cambio de posición incluso, ¿sí? Sobre todo obstrucción en la nariz. Otra de ellas es la presencia de moco que puede ser de diferentes características, moco hialino, es decir, muy transparente, líquido prácticamente, o moco purulento, de ese típico moco amarillo, verde, espeso que se forma en un cuadro infeccioso. Esos podemos decir que son los dos principales síntomas. A ver, y en cuanto a la obstrucción, sabemos que somos muy dados a autorrecetarnos, claro, a ponernos de estas gotitas que nos venden en la farmacia porque la vimos en la televisión. Es más fácil eso que ir con un médico que nos diga exactamente qué es lo que está pasando, que sería lo correcto. Pero bueno, ese es el caso, ¿no? Esa es la situación, de que la gente sí abusa mucho de estas gotas nasales. ¿Por qué? Porque no puede respirar, o de algún antihistamínico. ¿Qué tan conveniente o no convenientes es esto y cuáles serían como las repercusiones que pueden llevar? Por supuesto, todos los medicamentos evidentemente sabemos que tienen sus reacciones secundarias, y por eso es importantísimo saber la farmacología de los mismos y cómo utilizarlos. Precisamente de estas gotas que usted nos está comentando, es muy, pero muy habitual que los pacientes lleguen y me digan: tengo años usando estas gotas, tengo meses, tengo semanas y no se me quita la congestión. Sucede que este tipo de gotitas a nivel de la nariz, lo que hacen de forma inmediata es descongestionar, porque desinflaman precisamente esta mucosa. Sin embargo, son medicamentos que, aunque nosotros los otorrinos los podemos utilizar, siempre es por un tiempo determinado, no más allá de 5, cuando mucho 7 días, porque pueden ocasionar una reacción secundaria, un efecto de rebote,
donde lo que sucede es que sí, desinflamará temporalmente la nariz, pero produce mayor inflamación por su farmacología precisamente. Entonces son pacientes que se hacen no adictos necesariamente, sino dependientes a este tipo de medicamentos para poder respirar, sin saber que son los mismos medicamentos los que en muchas ocasiones le están haciendo ese síntoma. Y en relación a los antihistamínicos, que bueno, los venden también de forma muy libre. Los antihistamínicos, como su nombre lo dice, van a ser empleados para inhibir inhibir la función de un químico precisamente llamado histamina, que no se libera necesariamente en todos los casos de obstrucción en la nariz. Son de utilidad precisamente para cierto tipo de trastornos alérgicos, no para todos necesariamente, y pueden ser de ayuda cuando un paciente cuenta o tiene pólipos nasales, pero volvemos a lo mismo, no para todos los casos de obstrucción nasal. Que aquí lo importante sería como hacer el diagnóstico adecuado. Por supuesto, para poder llegar a un tratamiento adecuado necesitamos conocer la causa específica. Aquí cuando se detectan pólipos, obviamente la única forma de detectarlos es mediante un especialista, porque te puede visualizar. Uno solo no se puede ver si tiene pólipos o no. Claro. El estudio de elección incluso es, durante la misma consulta, hacer algo que nosotros llamamos endoscopía nasal. La endoscopía nasal consiste en la introducción de una pequeña cámara a través de las cavidades de la nariz, obviamente previa anestesia y demás cuestiones, para ver precisamente todas las estructuras que se encuentran dentro de la nariz y de esa forma evidenciar si hay o no hay pólipos dentro de la nariz. Si encontramos pólipos, incluso la endoscopía no es suficiente, tenemos que profundizar todavía un poquito más con otro tipo de estudios radiológicos, una tomografía, por ejemplo, de la nariz para determinar la extensión del problema. Aquí, me llama la atención, como son síntomas como tan comunes, ¿cuándo se piensa en un pólipo? Ustedes como especialistas, porque pues yo tengo obstrucción, a lo mejor también tengo alergias, ¿cómo pensar que el problema de fondo es por un pólipo? Si tenemos un paciente con algún antecedente alérgico, para empezar, ya sea familiar o propio, y sobre todo aquellos pacientes que tienen asma o alergias a la aspirina son muchísimo más habituales que puedan llegar a presentar pólipos, nosotros ya de entrada tenemos que considerar que ese paciente tenga la probabilidad de tener pólipos en su nariz. Realizamos la endoscopía y si los observamos, ya con eso podemos hacer el diagnóstico de la presencia de los pólipos. ¿Cómo vamos a determinar la extensión? Con estudios radiológicos que nos ayuden a complementarlo. Pero siempre aquí se requiere un alto índice de sospecha. Así es que aquí es importantísimo un buen examen clínico. Sin duda. Obviamente tiene que ver mucho la historia clínica, pero aquí es fundamental la revisión, una historia muy exhaustiva, una revisión también muy exhaustiva. Bueno, pues ahí están las indicaciones del doctor Aldo Guerrero, que esta mañana nos acompaña. Recuerde que nos puede hablar al 3122-4200, 3122-4266. Platíquenos si tiene usted problemas al respirar en la noche, en la mañana, cómo se siente. Y bueno, también nos puede mandar un WhatsApp a través del 33 18 80 76 41. Vamos a una pausa y enseguida regresamos a su zona saludable.